autodependientes siempre de ti, Señor, dependientes de ti, como siempre. Cristo maravilloso, gracias por haber hecho habitación en nosotros. Gracias por expresarte a través de nosotros. En esta noche te adoramos, maravilloso Espíritu Santo, y retransmitimos lo que tú tienes, siempre glorificando a Cristo. Por eso te honramos en esta tarde, te adoramos, te bendecimos y declaramos que todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra. En el nombre de Jesús se renueva nuestro entendimiento en el nombre de Jesús, hasta que tú, Cristo, seas formado cada día, para que tú seas formado cada día en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Pero que también seas impartido a cada persona que aún no te tiene en su corazón y en su vida, para que puedan experimentar el paso a ese reino glorioso que es tu reino, maravilloso Cristo, en el nombre de Jesús. Y declaro que mientras enseñamos tu palabra, tu poderío y tu majestuosidad es extendido, porque siguen a la palabra de tu poder las señales, los milagros y las maravillas. Y tú confirmas con tu palabra a cada persona que tenga una necesidad física, Señor, creando órganos nuevos, haciendo órganos funcionales en cada cuerpo y desapareciendo toda enfermedad y toda dolencia de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, que tú seas exaltado, Cristo, en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos ya transmitiendo en unos minutos para hacer las 8 de la noche. Ya estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. A cada persona damos la más cordial bienvenida, a cada persona que nos vaya a ver a través de estos medios de comunicación, de Facebook, como son nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, así como también a cada persona que nos vaya a ver en el otro medio que es YouTube. También nuestra página es Fe y Poder Guadalajara, donde todas las enseñanzas están ahí en listas de reproducción. Usted puede disfrutar cada enseñanza, digo, en el conocimiento. Si acaso es que le gusta aprender más acerca de Cristo, pues ahí están las enseñanzas. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades y poblaciones de los distintos Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, las personas que nos ven a través de otros continentes de habla hispana, como es España y otros países y continentes también, le damos la más cordial bienvenida y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de vosotros. Cada persona que nos ve en este tiempo, le damos la más cordial bienvenida. Así es que las personas que nos están viendo por aquí, que los tenemos por aquí conectados, creo que por aquí estoy viendo al pastor Guido Alberto Huila de Colombia. Bendecido pastor, gracia y paz para usted y su familia y su ministerio en el nombre de Jesús. Y cada persona que a lo mejor no tengo la oportunidad de verlo ahorita por la cuestión de que a lo mejor algunos no aparecen si no hacen comentarios, pues Rosalba Morales también lo está viendo, Alexa, la hermana Alexa Marín, y creo que son los únicos. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio de exaltación y adoración a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Muy bien, pues continuamos con la palabra del Señor, que es lo más importante. Y si vamos a la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 15, y cada uno de los que están aquí reunidos en este lugar, también en esta tarde, presencialmente, sean bienvenidos. Cada uno de ustedes, nos da gusto verles y que están bien, que es lo más importante. Estar en Cristo Jesús, siempre vamos a estar bien. Ok, si tenemos la oportunidad de compartir, amigo que nos ve a través de estos medios, pues comparta, ya sea de manera directa o diferida, comparta la enseñanza. La idea es poder edificar a alguien a través de estos medios. Regularmente nunca doy mi nombre yo en cada servicio, y personas me preguntan, ¿y cómo se llama? Porque regularmente usted nunca va a escuchar mi nombre regularmente. Bueno, vamos a dar el nombre para que su servidor, el pastor Sergio Soto, acá ministrando desde Jalisco, México, para cada uno de ustedes. Les recuerdo, acá tienen una familia en Jalisco para servirles, cada uno de ustedes. Esa es nuestra intención principal, poder ayudarles, edificar y contribuir al propósito eterno al Padre
que es que Cristo Jesús sea conocido en toda la tierra. Segunda carta al Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama ¿cuál es el propósito del Padre para todo ministro en 2023? Y la idea principal, aunado a eso, estamos viendo el subtema del análisis de la carta de Santiago, que la verdad, si usted se pone a verificarlo, es una carta, y ha sido una carta muy polémica desde los primeros siglos, todavía hasta Martín Lutero, y en la actualidad todavía es una polémica que básicamente surge a raíz de lo que dijo Santiago: la fe sin obras es muerta, o eres justo, justificado a través no nada más de la fe, sino a través de las obras. Santiago 2:17, 2:24, 2:26, Santiago 2:14, así sucesivamente. Usted va a encontrar a partir del versículo 14 este tipo de expresiones hasta el versículo 26 de Santiago. Pero bueno, lo que queremos es analizar la carta de Santiago en su contexto histórico, sobre todo, que es lo más importante, con la finalidad de poder entender a quién iba dirigida y si es acaso una carta que podemos nosotros utilizar como Iglesia de Cristo. En cierta manera podemos decir que podemos usarla como un tipo de norma de conducta más que nada, pero no tanto como una doctrina o para establecer la doctrina de la salvación, que no es por fe, sino, como dice Santiago, también hay que añadirle obras a la fe. Yo creo principalmente que la revelación se le dio al apóstol Pablo, no a Santiago, la revelación de que somos justos a través de la fe, poniendo nuestra fe en ese favor inmerecido, en el sacrificio perfecto y la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se derramó la sangre más costosa del universo y de todos los siglos y los tiempos, como para venir nosotros a querer añadirle obras a la obra perfecta de Cristo en la cruz con la finalidad de poder ser salvos. Definitivamente no. Entonces, por eso es importante analizar la carta de Santiago. Y muchas personas, va a haber personas desde que digan, pues déjeme así con el conocimiento de la carta de Santiago, yo me quedo con obras. Y no son malas las obras, insisto, porque las obras, siempre y cuando sean obras por agradecimiento, que nosotros, por estar agradecidos por lo que Cristo por nosotros, vamos a hacer obras, pero nunca para obtener la salvación, nunca para obtener lo que ya se nos dio por gracia, como un favor inmerecido. Jamás las obras van a poder en ningún momento dado comprar lo que se nos dio gratuitamente en la cruz del Calvario. Fue lo más costoso, el sacrificio más costoso, como para poder nosotros querer comprar con nuestras obras algo que ya se nos dio. Entonces, la carta de Santiago, desafortunadamente, pues tenemos que decirlo, se ha mal utilizado. Ya lo vimos en 1547, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica estableció que aquella persona que diga, basado obviamente en Santiago del capítulo 2, del 14 al 26, que toda la persona que diga que es salvo solamente por la fe, sin añadirle obras, sería literalmente excomulgado. Entonces, ahorita en la actualidad, y anatema, obviamente maldito, ¿no? Ahorita en la actualidad ya no hay mucha diferencia. Aún la Iglesia Cristiana Evangélica literalmente está maldiciendo a personas que no ven ellos que hace obras para poder ganarse el favor de Dios. Entonces, la fe definitivamente no tenemos por qué añadirle obras a la fe, porque la fe, Pablo en el capítulo de Romanos, capítulo 3, Pablo dijo ahí, que somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Pero muchas personas dicen, bueno, está bien, no por las obras de la ley, pero sí por las obras que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. O sea, es la misma. O son las obras de la ley, o son las obras de justicia, una vez que eres justo, o para quererte justificar, o son cualquier obra humana que usted pueda hacer para quererse ganar el favor de Dios. Jamás lo vamos a poder hacer, en ningún precio que podamos pagar. Y desde ahí surgen frases donde si quieres la unción, no sé si usted lo ha escuchado, paga el precio. Si quieres que Dios te use, paga el precio. Entonces siempre el cristiano se le enseñó a pagar, cuando ya todo se nos dio. No se le enseñó a recibir, se le enseñó a pagar. Tienes que pagar para ganarte la unción, tienes que pagar para ganarte el favor y la salvación de Dios. Entonces siempre
estábamos acostumbrados a querer pagar y obviamente ahí le añaden las obras de Santiago. Toda persona que regularmente, rara vez agarra las cartas de Pablo, ¿no? Si usted quiere conocer la doctrina de la salvación, pues agarre obviamente lo que es Romanos, lo que es la carta de Gálatas y el libro, la carta de los Hebreos. Esas tres cartas literalmente opacan cualquier obra que el ser humano pueda hacer para ganarse el favor del Señor. Cualquier. Entonces, todas las personas que se han ido al judaísmo mesiánico o falso judaísmo mesiánico de raíces hebreas, todas esas personas que se van a guardar la ley es porque nunca entendieron la carta a los romanos, la de Gálatas y la de los hebreos, nunca la entendieron, nunca la estudiaron y nunca se les explicó. Y esas personas son las que están ahorita queriendo hacer obras, guardando la ley para ser salvos. Aún así, el analizar la carta de Santiago principalmente es conocer el pensamiento de Santiago. ¿Cuál era la actitud, el pensamiento, la doctrina de Santiago para poder escribir una carta? Obviamente que Santiago era un hombre muy importante en la iglesia primitiva, era obispo. En Jerusalén era una de las columnas principales de la iglesia primitiva, de los judíos obviamente, porque Pablo era el de los gentiles. Entonces, cuando analizamos la carta de Santiago, en su contexto ya no nos va a quedar duda realmente si la salvación es por obras o literalmente es por fe. Fe es recibir lo que ya se nos dio por gracia, eso es la fe. Está escrito, creí por lo cual hablé, 2 Corintios 4:13. Y dice el apóstol Pablo, nosotros creemos por lo cual hablamos. Yo sé que habrá personas, y la verdad es que yo respeto, que no estén de acuerdo con eliminar, por decirlo así, como una doctrina de la salvación el capítulo 2 de Santiago. Yo sé que va a haber personas que no van a querer eliminarlo, van a querer continuar. Unos que yo les llamo a las personas que recibieron esa instrucción de parte de líderes, pastores, ministros, maestros, recibieron esa información del capítulo 2, 14 al 26 de la carta de Santiago. Por obviedad, fue algo que ellos no se pusieron a leer la Biblia para decir Santiago dice que seremos salvos no nada más por la fe, sino por obras. ¿Por qué razón? Porque todos los que veníamos de una religión tradicional y no éramos nacidos de nuevo, llegamos al cristianismo evangélico, nacidos de nuevo, y se nos saca la carta de Santiago y se nos dice, mira, la fe sin obras es muerta y para que realmente seas justo delante de Dios tienes que añadirle obras a la fe. El problema es que nunca lo leímos por nuestra cuenta, sino que siempre alguien nos los leyó, nos los enseñó y nos instruyó basado en eso. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Alguno de ustedes, de los que estamos aquí reunidos, de los que nos ven por internet, leyeron el capítulo 2 de Santiago antes de estar en el cristianismo evangélico? Alguno lo leyó y dijo, oye, sí es cierto, tengo que hacer obras. ¿Alguno de ustedes, sin que haya sido instruido, inclusive por su servidor, porque yo lo instruí así? Yo estaba en ese error doctrinal. ¿Alguno de ustedes habrá dicho, no, pues alguien, sí es cierto, yo lo leí, pastor, y yo lo entendí porque yo lo leí? O todos se los enseñó a alguien. Yo creo que todos lo aprendimos porque alguien nos los enseñó, no porque lo leímos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que quitamos una estructura mental, porque esa es una estructura, es una fortaleza mental. Es una fortaleza mental, inclusive personas dicen, no, es que no estoy de acuerdo, yo quiero obras. Bueno, está bien. Está bien. Yo respeto a cada persona que quiera hacer obras, pero nunca la fe lleva obras correspondientes. La fe lleva reacciones a la obra completa y terminada de Cristo en la cruz. Eso es la fe, reaccionar a esa obra perfecta, reaccionar a la gracia. ¿Y cómo reaccionamos? Cuando creemos y empezamos a hablar, porque dijo Jesús, de la abundancia de tu corazón habla tu boca, ¿no? Entonces, y el apóstol Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y esa palabra tiene que salir, porque lo creemos, lo hablamos, y esa se llama fe en acción. Ahora, otros han sido todavía más atrevidos. Le digo, unos retransmiten la carta de Santiago, la fe sin obras es muerta, porque así se les enseñó, ¿estamos de acuerdo? Pero hay una oportunidad todavía de cambiar el panorama y la estructura mental. Hay una oportunidad, pero aquel que solamente es humilde de corazón. Están los otros, por el otro lado hay otros que lo hacen por conveniencia, porque estas enseñanzas las están viendo de manera diferida
a escondidas de sus pastores, o inclusive líderes religiosos les están viendo. No digo los hermanos que nos ven comúnmente, ¿no? Pero hay personas que les están viendo escondidas, y sin embargo todavía ellos ponen en sus publicaciones: Santiago fulano de tal, la fe sin obras es muerta. O sea, lo hacen, aún que se les está dando el conocimiento, lo hacen como de adrede, como decimos por acá, ¿no? Lo hacen con alevosía y ventaja, decir, bueno, yo lo único que les puedo decir, los invito para que terminen toda la serie. Una vez que terminemos la serie y desbaratemos esa estructura mental, cada persona podrá decidir. Denle la oportunidad a las personas que decidan, ¿no creen? Todos tienen derecho a decidir. Entonces, pero simple y sencillamente ven la enseñanza y luego ponen en sus publicaciones el libro de Santiago, pero lo hacen ¿para qué cree? Para manipular y sacar provecho del capítulo 2 de la carta de Santiago, porque les dicen que si no son fieles con ellos como pastores o líderes religiosos, resulta que ahora su fe no la pueden demostrar. Y el que evalúa la fe de los creyentes, arriba Pancho, y el que evalúa la fe de los creyentes, es el pastor. No es Dios, sino es el pastor el que tiene que evaluar quién es salvo y no es salvo. Ahí viene el gran problema, que el que nos tiene que evaluar a nosotros si somos salvos, no hay nadie más que el Espíritu Santo y el interno de nosotros. Aquí sabemos si somos salvos o no. Habrá personas que nunca hagan una obra en todo, que a lo mejor se congregan, pero ya no hagan más, ni una obra. Que no evangelicen, que no prediquen, que no sanen a los enfermos, que no le den de comer al huérfano, como decía Santiago, pues. Habrá gente que nunca haga una obra, pero la salvación es literalmente personal e interna. Pero, ¿de qué manera tenemos que mostrar la salvación? Bueno, vamos a Santiago. Entonces procura o estudia con ser diligente, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que divide, traza. Debemos de trazar la palabra. Santiago, ¿bajo qué perspectiva habló lo que habló? ¿Cuál era el pensamiento de Santiago? Si Santiago pensaba igual que Pablo o no pensaba igual que Pablo. Tenemos que analizar todo eso. Entonces, mire, vamos a la carta de Santiago para que vean que la fe de la cual habla Santiago es una fe basada principalmente en obras, y en demostraciones, pero para con los demás seres humanos, no para con Dios. Y es una gran diferencia. Santiago nunca se opone a Pablo, porque yo entiendo que Santiago se escribió aproximadamente entre el 44 y 45 después de Cristo. Por muchas cosas, porque ni siquiera menciona el concilio de Hechos 15, entre el 49 después de Cristo, no lo menciona Santiago. Muchos dicen que se escribió en el 63 o en el 62, pero fue cuando Santiago murió, lo mataron. Entonces, básicamente fue antes del concilio de Hechos 15 en el 49. Entonces, mire, Santiago capítulo 2, por favor, es importante poder ver la perspectiva de Santiago cuando escribió su carta. Santiago capítulo 2, por favor. Y luego si usted ve el versículo 14, que es tan trascendental estas palabras, si lo podemos poner por favor. Santiago 2:14, pero Santiago 2:14, ¿listos? Ok, pues seguimos dando la más cordial bienvenida a cada persona que nos sigue viendo a través de estos medios. Muy bien. Santiago 2:14, hermanos míos, dice, fíjese, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Es tan trascendental esa frase, dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y luego yo me iría a lo que Pablo dijo. Sí puede la fe salvarle, porque Pablo lo dijo. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, y Pablo dice, serán justificados sin las obras de la ley, sino serán justificados por fe en Jesucristo. Bueno, el capítulo 3 de la carta a los Romanos dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si uno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, ¿qué el problema es si una persona dice que tiene fe? Es una demostración delante de los seres humanos, no es una demostración delante de Dios si tenemos fe o no tenemos fe.
De antemano, todo creyente que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, que ha nacido de nuevo, tiene la medida de fe de Cristo Jesús, la fe de Cristo. Todos tenemos la fe de Cristo porque Cristo habita aquí, mire, por eso tenemos la fe de Cristo. Todos tienen la fe de Cristo. El problema que aquí Santiago está pidiendo demostración de la fe, pero no demostración delante de Dios, sino demostración delante de alguien que dice delante de los demás, o sea, de los seres humanos, de los creyentes de esa época, sobre todo judíos, que son aquellos que tienen que oír que alguien realmente tiene fe porque lo dice. Tienes que demostrarlo porque lo dices. No sé si me estoy dando a entender. Demuéstralo porque tú lo dices, pero es una fe demostrativa delante de los seres humanos, no delante del Señor. No sé si me estoy dando a entender. Desde ahí tenemos que partir. Santiago dice, oye, estás hablando, eres muy hablantín y dices que tienes mucha fe. Bueno, entonces esa fe demuéstrala con tus obras. Tan sencillo. Otra cosa que Santiago no conoció la revelación del apóstol Pablo cuando escribió su carta. No la conoció definitivamente. En ese entendido estamos de que más o menos la carta se escribió el 44-45. Pablo recibió la revelación en el 38, como en el 42 más o menos recibió la revelación el apóstol Pablo cuando tuvo un éxtasis, según Hechos capítulo 22 versículo 17. La primera vez, ¿qué fue la segunda vez que subió a Jerusalén, no? Pasados 3 años subió otra vez a Jerusalén, dice el apóstol Pablo. Entonces, después de 3 años de que el apóstol Pablo se convirtió, recibió la revelación, que fue en el 42, y Santiago escribe su carta tempranamente en el 44-45 más o menos, por muchas cosas que ya vimos veces pasado. Okay. Entonces yo necesito, y usted necesita conocer el pensamiento de Santiago para escribir esta carta. Santiago capítulo 1 versículo 1 dice que es una carta que él escribe, Santiago apóstol de Jesucristo, a los 12 tribus de ¿qué? Otra vez, Santiago capítulo 1 versículo 1, mire. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí muchos dicen que se refiere a las tribus perdidas de la casa de Israel en el 900 y feria, cuando los asirios tomaron la casa del norte, que las dos son las 10 tribus del norte, en el 900 y feria, pero no se refiere a esas tribus, porque eran 10 tribus las que se habían extraviado. A un remanente de esas tribus sabemos que regresaron a Judea. ¿Ok? Remanente de esas tribus. Entonces las 12 tribus están totalmente identificadas. ¿Cuándo salieron? Bueno, después del regreso a Babilonia, es un hecho histórico, o después de la muerte de Esteban. Fue cuando salieron, se dispersaron. Aún así en el Pentecostés vinieron de las tribus de la casa de Israel, vinieron a reunirse en Jerusalén para festejar la fiesta de las primicias. Entonces a esas tribus se dirigía Santiago. Es un punto muy importante para saber si realmente como iglesia gentil nosotros tenemos que agarrar la carta de Santiago como parte de la doctrina de la salvación o no. En Hechos capítulo 15 podemos ver que Santiago es una persona muy prominente, muy reconocida, y era uno de los ancianos principales en Jerusalén. Tan es así que él está presidiendo el concilio. Si recuerda que lo leímos el Hechos 15 el viernes pasado, él estaba presidiendo el concilio. Era la persona más importante ahí que está, y tomó la decisión Santiago al final. Después de que habló Pedro, Santiago toma la decisión. ¿Sabe qué? A los gentiles que no se les inquiete, con que guarden la ley. A los gentiles no se les inquiete, dice Santiago. Nada más algunos detallitos que puso ahí, que de ahogado, sangre y todo lo demás. Pero a los gentiles no se les inquiete como a los judíos. Pero la ideología de Santiago era que los judíos, una vez convertidos a Cristo, tenían que guardar la ley. Era el concepto. Hechos capítulo 21, y ahí fue donde nos quedamos. Mire, Hechos capítulo 21, por favor. Nuevamente Santiago en Hechos 21. Hechos capítulo 21, por favor. Tenemos que conocer el pensamiento de Santiago. Si vamos a leer desde el versículo 1, cosas importantes, aprovechando, vamos a mencionar a Pablo. Hechos capítulo 21, versículo 1, después de separarnos de ellos, dice, después de separarnos de ellos, obviamente el libro de los Hechos lo escribió Lucas, y Lucas es el que está narrando. Como les digo, a veces hablo muy rápido, y a veces por decir Pablo digo Santiago, y a veces me confundo con los nombres. Ya me he dado cuenta en enseñanzas anteriores que me confundo con algunos nombres y a veces digo otros nombres, ¿no? Pero
no es algo que sale de repente por inercia, decir un nombre y digo, no, no era este nombre, era la otra persona. Es decir, por decir Pedro, a veces digo Pablo, pues. Entonces, aquí estamos hablando que el que está narrando el libro de los Hechos es Lucas, el médico que acompañaba al apóstol Pablo. Entonces, dice, Hechos capítulo 21, ¿listos? ¿Listos? Hechos 21. Versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Allá en un barco que pasaba a Fenicia nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Desde el barco había que descargar allí. Y hallados los discípulos, estaban en Tiro, ¿no? Estaban en Tiro, el apóstol Pablo, Lucas. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Es un hecho muy importante. A ver, ¿quién estaba en Jerusalén entonces? Estaban las 3 columnas principales. Obviamente que Pedro visitaba a Antioquía. Pedro visitó Antioquía, de los gentiles también. Cuando Pablo lo reprende en Gálatas capítulo 2, estaba en Antioquía Pedro. Creo que me confundo con los nombres a veces. Entonces aquí, ¿cuál era el problema? Que dice que en el Hechos capítulo 21, versículo 5, cumplidos aquellos días salimos y acompañamos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Pero que el 4 dice que le decían a Pablo por el Espíritu Santo que no subiese a Jerusalén. Ahora la pregunta sería, pero si iba a ver a Santiago, iba a ver a Pedro, iba a ver a los ancianos, era gente convertida a Cristo, hermanos, judíos convertidos a Cristo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo le dijo que no subiera a Jerusalén a Pablo? Muchos dicen, yo en lo personal creo que si Pablo no hubiera subido a Jerusalén, yo creo que Pablo hubiera vivido más años. Aún dicen muchos que, bueno, era el propósito que Pablo subiera a Jerusalén, que lo encarcelaran y que luego lo tuvieran varios años por ahí hasta que se lo llevaran a Roma, y ahí a final de cuentas por allá en el 64 al 67 lo matan al apóstol Pablo. Entonces yo creo en lo personal que Pablo pudo haber vivido más tiempo sobre la tierra si atiende a la voz del Espíritu Santo. Mire, en Hechos 16 ya el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra. Aquí en este caso el Espíritu Santo le estaba prohibiendo a Pablo por boca de hermanos en Cristo, dándole palabras proféticas de sabiduría sobre todo, que no subiese a Jerusalén, porque había algo raro en Jerusalén, algo iba a pasar en Jerusalén. Luego dice, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, a las mujeres e hijos. Luego el 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, viéndose los hermanos, quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que no era uno de los 7, posamos con él. Entonces estaban ahora en Cesarea. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Permaneciendo con nosotros allí días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y aquí viene otra vez la instrucción del Espíritu Santo para Pablo. Óigame, si era tan importante, había discípulos en Jerusalén, si era tan importante, pero ¿qué hecho sucedió? ¿Qué es lo que pasó en Jerusalén? ¿Por qué le prohibía a Pablo inclusive ir a visitar a Santiago? O a las 3 columnas, Santiago, Pedro y Juan. ¿Por qué le impedía el Espíritu Santo? Si iba a ver a los hermanos. Entonces, mire, versículo 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, dice el versículo 11, y atándole de pies y las manos le dijo, dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano a los gentiles. Así lo van a atar. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y digo, y no está mala expresión, no está mala expresión. Lo que está mal no obedecer al Espíritu Santo. Por eso muchas veces suceden las cosas que suceden. Yo creo que Pablo pudo haber vivido más tiempo. Pero en fin, ahí estando ya, no sé si en Cesarea, en Jerusalén, perdón, y en otras ciudades y en Roma, escribió las 4 cartas. Escribió
la carta a los Efesios, escribió la carta a los Filipenses, a los Colosenses y creo que la de Filemón. 4 cartas escribe. Y en las cartas tan importantes que hasta aún en las de los Filipenses, en el capítulo 2, 3 de los Filipenses, Pablo ya encarcelado, no se sabe si en Roma o en las ciudades anteriormente donde estuvo encarcelado, o en Jerusalén, no se sabe, pero escribió esas cartas y aún en el capítulo 3 le dice a los gentiles: guárdense de los perros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Es decir, en la época del apóstol Pablo, en la época de Santiago, había personas que habían creído en Cristo Jesús y Pablo les llamó falsos hermanos o de los judaizantes, los que querían judaizar, es decir, decirle a los gentiles que tenían que guardar la ley y circuncidarse para ser salvos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 1 y el versículo 5. Ahora la pregunta es: si Pablo se opuso tanto a los judaizantes y les dijo guárdense de ellos porque van a llegar, una vez que yo les diga que son salvos por la fe en Cristo Jesús, van a llegar a quererlos perturbar, van a perturbar sus sentidos y les van a decir ahora que tienen que regresar a guardar la ley. O sea, ese es el gran problema. Pero ¿cuál era el pensamiento de Santiago? ¿Pensaba igual que Pablo? Obviamente no. Obviamente no. Dice el 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: pues Pablo, ahora sí que te encarcele. Ya nos vamos al versículo 17. Es tan importante, por favor. Estamos hablando del año 58 después de Cristo. Hechos 21, 17. En Hechos capítulo 15, Santiago dijo que a los gentiles no tendrían por qué perturbarlos imponerles una carga de guardar la ley. Santiago lo dijo y Pedro. Sin embargo, Santiago creía que los judíos que se habían convertido al Señor debían de guardar la ley aunado a que creían en Cristo. ¿Ok? Entonces dice el que narra Lucas, Hechos capítulo 21, 17: y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 58 después de Cristo. Luego dice el 18: al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Entonces ahí ya Pablo va y visita a Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo, pues. Ahora está hablando aquí Santiago, ¿quién? Santiago el justo, llamado el justo, o el hermano del Señor. Está hablando. Muy bien, entonces ya Pablo va con Lucas y va y visita a Santiago y los ancianos. Si se fijan, ahí no se menciona a Pedro y Juan, pero sin embargo se menciona a Santiago, lo que quiere decir que Santiago básicamente era el que partía el pastel, pues, el que dirigía, el que inclusive era tan importante Santiago que envió a Antioquía personas para que hablaran con Pedro, y dice que convencieron a Pedro de que simulara, porque Pedro comía con los gentiles. Pedro no estaba guardando la ley de Moisés con los gentiles. Sin embargo, dice que fue perturbado Pedro. Era la influencia de Santiago, tan poderosa era la influencia. Y digo, no estamos hablando de una persona de mal corazón. Era su concepto, su forma de pensar y su doctrina. No sé si me suena a entender. Santiago no era malo, sino que su forma de pensamiento era: tú como judío eres salvo, ok, entonces también estás obligado a guardar la ley. Era el pensamiento. Era la forma en que se escribió la carta de Santiago. Históricamente hablando, estamos hablando. Obviamente que, pues muchos dirán: rómpele esa hoja a la Biblia. Bueno, si son tan drásticos de romperle la hoja a la Biblia, pues hágalo. Pero si Santiago capítulo 2 del 14 al 26 se utiliza para decir que la gente, para ser salvo, tiene que demostrarlo con obras, entonces está equivocado, porque el concepto de Santiago era para la carta era para las 12 tribus que creían en el Señor Jesús y estaban obligados a guardar la ley, lo cual no sucede con los gentiles, porque Pablo se oponía precisamente a los de la circuncisión, que le llamó Pablo, judíos convertidos que guardaban la ley, pero querían ir a contaminar a los gentiles, que Pablo les predicó el evangelio. Entonces, si esa era la idea de los de la circuncisión, judíos convertidos al Señor, guardando la ley, y en esos términos se escribió la carta de Santiago, entonces ¿por qué ahorita nosotros como mexicanos, como latinos, como franceses, alemanes, norteamericanos, etcétera, por qué a nosotros, sí, pastores, líderes y maestros, se nos quiere imponer que demostremos delante de ellos si somos salvos o no?
Yo le di una pregunta: ¿ante quién tiene que demostrar usted que es salvo? ¿Ante el pastor o el líder? Ningún pastor está en la posición de ponerse en lugar de Dios para decir: tú sí eres salvo porque diezmas, porque te congregas, porque me sirves, porque me das regalitos, porque estás aquí conmigo, congregado. Ni un pastor está en esa posición de hacerlo, y con todo respeto lo digo. De otra forma, pastores que estén utilizando la carta de Santiago para que los feligreses, los congregantes, le demuestren a ellos de que son salvos, eso se llama manipulación y control de las personas. Desafortunadamente así está la iglesia de Cristo. Y ahora resulta que se la llevan, que para poder demostrar si eres salvo o no, tienes que demostrárselo al pastor. Está equivocado. Está equivocado totalmente, porque no fue la idea y el pensamiento de Santiago, nunca fue esa idea. Hechos 21. Si continúo con eso me voy a acelerar, no vale que me calme. Hechos 21. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. 20, por favor. ¿Ya? 19, perdón. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios. Qué maravilloso que los ancianos, estos ancianos no eran judíos ortodoxos, pues, no eran judíos rabínicos, no eran fariseos, eran judíos que se habían convertido al Señor y guardaban la ley de Moisés. Entendamos eso. Santiago era de ellos, Santiago el justo. Y luego vamos a ver que realmente fue Santiago el que escribió la carta, el hermano del Señor. Dice el versículo 20, por favor: cuando lo oyeron, glorificaban a Dios, pero fíjese, glorificando, y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son, fíjese, todos los judíos que habían creído, ¿cómo eran? Celosos de la ley, porque guardaban la ley, obvio. En ese contexto, Santiago, con esa ideología, con ese pensamiento, con esa doctrina, escribió la carta de Santiago, mi hermano. Todos los demás que quieran, Santiago, no, pues Santiago dice así. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Porque otro líder religioso les dijo, y así lo retransmiten a los demás por ignorancia. Yo era un ignorante, yo ignoraba estas cosas, mi hermano. Pero ahora que entiendo gracia, pues el Espíritu Santo me envía a que analice la carta de Santiago, porque fue polémica, ya ha sido polémica y es polémica, y se ha utilizado para manipular, pues, para sacar provecho. ¿Sabía que hay personas que están ahorita condenados y se sienten atemorizados por el capítulo 2 del 14 al 26 de la carta de Santiago? Personas que están atemorizados, y porque si un día no se congregaron, no fueron a congregarse, hay pastores que los tienen atemorizados, que le dicen: bueno, es que no estás haciendo obras, no eres salvo, y si viene Cristo en el arrebatamiento, te vas a quedar. Te vas a quedar. O sea, los están mandando al infierno nada más porque no hacen las obras de Santiago capítulo 2. Ese es el problema. La pregunta sería: ¿cuántas obras y qué obras se tienen que hacer conforme a lo que Santiago dijo? Santiago nunca habló de hacer otras obras diferentes a las obras de amor, a cuestiones que el apóstol Pablo le habló, las obras de la carne. En Santiago capítulo 3, ¿qué dice? Pues la lengua es como un fuego, como un mundo de maldad. Estaban hablando unos judíos de otros. O sea, estaban regresando a tener actitudes como cuando eran fariseos o saduceos. Ese era el problema. Es una carta muy buena de conducta, sí. Aunado a eso, a mí me enseñó en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto asciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede probar a nadie con el mal. Santiago 1:13. Entonces son cosas buenas. Pero aunado a esto, independientemente de eso, la carta fue escrita en ese contexto para las 12 tribus que estaban dispersas de la casa de Israel. Hechos 21, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley? Lo dice el 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, es decir, en cuanto a ti, Pablo. ¿Quién cree que estaba presidiendo ahí? ¿Quién cree que estaba presidiendo? Estaban todos los ancianos. En Hechos 15, aún estando Pedro, el que estaba presidiendo era Santiago. O sea, era el que estaba dirigiendo la reunión, pues eso significa presidir.
¿Quién cree que estaba presidiendo la reunión? ¿A poco cree que eran otros de los ancianos? No, era Santiago. Era Santiago. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Fíjese lo que se hablaba de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué se hablaba de Pablo que decía que los judíos tenían que apostatar de Moisés? Porque Pablo decía, bueno, obviamente que en gran parte de las provincias, por ejemplo, corintios, griegos, provincias romanas, sirias, en gran parte de todo ese tipo de provincias donde Pablo predicaba o enseñaba. Por ejemplo, la carta a los romanos, que es una iglesia que ni siquiera surgió de Pablo, porque alguien más les predicó el evangelio, que creo que fueron de los que regresaron después del Pentecostés, y Pablo les manda una carta. Habla a gentiles y habla a judíos en el capítulo 2. Capítulo 1 la dirige a gentiles y el capítulo 2 de los romanos la dirige a judíos. Lo que quiere decir que la iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles. Por obviedad, Pablo en Hechos capítulo 13 todavía dice que entró a una sinagoga y a los mismos judíos le dijo en Hechos 13:39, si mal no recuerdo, que no van a ser salvos, no van a ser justos o justificados por guardar la ley de Moisés, porque a nadie va a ser justificado, sino van a ser justificados por él, por Cristo, por lo que pagó Cristo en la cruz. Entonces Pablo también a los judíos obviamente les hablaba que la ley de Moisés nunca los iba a justificar. Pablo sí les dijo a los judíos. Entonces mire, dice Hechos 21, versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Qué significa apostatar? Hechos 21, 21, por favor. Hechos 21, 21, rapidito, nos vamos a un diccionario. Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar. ¿Qué significa apostatar? Desertar. Esa es una de las traducciones. Desertar, pero también significa, a ver si lo puedo encontrar en el Vine, por favor. Apostatar significa obviamente apartarse de la ley. Significa también abandonar la ley o rechazar la ley. Todas esas acepciones de traducción es la palabra apostatar, o sea, dejar la ley, rechazarla, abandonarla. Y Pablo, sí es cierto que en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 que dijo que la ley había sido, o sea, los mandamientos habían sido abolidos. En Efesios capítulo 2 dice que también. En el libro a los Hebreos, que muchos dicen que no es Pablo y que realmente está como un autor anónimo ahorita, pero muchos utilizaban eso para, no se sabe quién fue el que escribió los libros hebreos, pero por toda la forma en que se expresa, yo creo que fue el apóstol Pablo. Entonces, apostatar, ¿ya lo entendió qué significa? Entonces, ¿qué era lo que enseñaba Pablo? Abandonar la ley. Aquellos judíos, inclusive dice a los hijos, dice, le he informado que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, abandonar la ley de Moisés. Eso es lo que se acusaba al apóstol Pablo, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen ¿qué? Las costumbres de la ley. No se refiere a las tradiciones orales, no se refiere a la halajá y después que fue el Talmud. No se refiere a las tradiciones orales, se refiere a las costumbres que guardaban los judíos de la ley de Moisés. Entonces, de eso se le acusaba a Pablo. ¿Y qué cree? ¿Quién estaba diciendo eso? Obvio, Santiago y los ancianos. Por eso les digo, Santiago tenía la ideología, el pensamiento de que se tenía que guardar la ley siendo judío. Vamos a seguir leyendo, por favor. Hechos 21, 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Imagínense qué tan trascendental era el ministerio del apóstol Pablo. No nada más eran los ancianos, sino que se iba a reunir toda la multitud de judíos que habían creído en Cristo. Y haz pues, dice el 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ese cumplir voto es voto de Nazareo, que se llamaba. Voto de Nazareo.
Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente. ¿Qué? Pablo, por favor, que vea a todos los judíos que se han convertido al Señor, que vean que tú también como judíos estás guardando la ley ordenadamente. Pero Pablo dijo en los Filipenses eso, y inclusive en Gálatas capítulo 1, pero en Filipenses eso que yo conocí, guardar las costumbres de la ley, obras y todo para querer tener una justicia o ser justificado delante del Señor, ser justo delante del Señor, todo eso lo tengo por basura, dijo el apóstol Pablo. Pero obviamente que lo dijo ya que estaba cerca de morir. Entonces, ¿qué se le quería imponer a Pablo aquí? ¿Que guardara o que no guardara la ley? ¿Quién le quería imponer? Pues el que estaba presidiendo la reunión, el consejo, estaba presidiendo la reunión esa, Santiago. Santiago creía y su doctrina era: ¿crees en el Señor Jesucristo? También guarda la ley porque eres judío. Tienes que ser un devoto judío que anda ordenadamente guardando la ley. Eso lo creía. En otras palabras, Santiago escribió su libro bajo un contexto de ley, en creyentes, pero bajo un contexto de ley. ¿Por qué? Porque lo escuchó en el Sermón del Monte, parte del Señor Jesús. Aparte que Santiago nunca fue un discípulo, Santiago el hermano del Señor nunca fue un discípulo del Señor, pero sí era una persona que guardaba la ley de Moisés antes de conocer al Señor. Esa historia luego lo vamos a ver. Ahorita estamos viendo qué pensaba Santiago. Entonces, cuando analizamos el contexto histórico, nos damos cuenta que el pensamiento de Santiago era ese, era una carta escrita para las tribus judías dispersas en las diferentes provincias, pero que eran salvos, pero que tenían que guardar la ley. Ese era el pensamiento, no había otro pensamiento de Santiago. Jamás se le reveló, o por lo menos, si conoció la revelación del apóstol Pablo, porque en Hechos 15, Pedro dijo que tanto judíos como gentiles iban a ser salvos por su gracia. Iban a ser salvos por su gracia, eso dijo el apóstol Pedro. Sin embargo, Santiago estuvo en el concilio de Hechos 15, lo presidió, fue el más importante que definió el concilio, pero aún así, en el 58, es decir, 9 o 10 años después, Santiago estaba creyendo lo mismo. O sea, desde el 49 de Hechos capítulo 15 hasta el 58, que es Hechos 21, que fue en el año 58, ¿cuántos años pasaron del 49 al 58? 11 años, ¿no? 10, 11 años. No, 9, 10 años, pues. 9, 10 años. Entonces, en 9, 10 años, Santiago no cambió su estructura ni su forma de pensar. Creía lo mismo. Judíos que sean salvos tienen que guardar la ley. Era simple. El problema es que ahorita, ¿por qué utilizar la carta de Santiago para nosotros los gentiles? Pues, y sobre todo cuando lo utilizan como una doctrina de la salvación, que no eres salvo si no haces obras, que no eres nada más por la fe, tienes que hacer obras. Santiago lo escribió a ellos, entendamos. Y vamos a ver qué tipo de obras habló Santiago también. Hechos 21, 25. Y luego vuelve a confirmar, vuelve a ratificar lo del concilio de Hechos capítulo 15. Aquí vean nuevamente: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, ahogada y fornicación. Fíjense, aquí Santiago vuelve a decir lo mismo que había dicho en el año 49 en el concilio de Jerusalén, cuando estaba también Pedro y los ancianos. 9, 10 años después, Santiago pensaba lo mismo. Los gentiles, que les dijimos hace 9, 10 años que no había problema de que ellos no guardaran la ley, ¿qué creen? Yo pienso lo mismo. 9, 10 años después pienso lo mismo, que los gentiles no tienen que guardar la ley, solamente que se abstengan de ciertas cosas, ¿no? Que sobre todo el ahogado se refiere a que no coman sangre, ¿no? Porque ellos creían que en la sangre está la vida, basándose, no sé si en una parte en Deuteronomio por ahí, de la ley de Moisés. Nada más absténgase de eso, dice nuevamente Santiago en esta reunión que tuvieron con el apóstol Pablo. Creía lo mismo, se confirmó lo mismo. O sea, pasaron 9 años, fíjese.
Y más o menos ya sabía Santiago, después de que escribió su carta, obviamente, después de que escribió su carta, Santiago ya sabía lo que predicaba Pablo, porque aquí lo están diciendo. Pero aunado que ya sabía lo que predicaba Pablo, quiso que como Pablo era judío, oye Pablo, pues si quedamos en Hechos 15, en el 49 después de Cristo, ahí quedamos que los judíos tenían que seguir guardando la ley, y que no, Pablo, en eso quedamos, Pablo. ¿Por qué te haces para atrás, Pablo? O sea, eso estaba queriendo aquí decir los ancianos y Santiago, lo mismo. O sea, en 9 años Santiago no cambió su perspectiva, ni su forma de pensar, ni su doctrina. Esos son los hechos o acontecimientos históricos, mi hermano. Nadie nos tiene que engañar ahorita que tenemos que la carta de Santiago es un dogma de la soteriología, una doctrina de la soteriología de la salvación. No, es una mentira, están engañando a la gente. Literalmente están engañando. Y no estoy en contra de las acciones o de las obras que alguien pueda hacer como un acto de agradecimiento, pero como un fruto. No como una obligación ni una imposición, sino como un fruto. Por amor servimos al Señor. Pero cuando yo vengo ¿usted cree que cuando yo vengo y me paro a enseñar aquí, yo estoy sirviendo al Señor? Cuando voy y predico y ministro a un enfermo, yo estoy sirviendo al Señor. Ahora, ¿usted cree que cuando yo voy y ministro a un enfermo, usted cree que yo estoy pensando, ay, esta obra me va a salvar y con esto voy a conservar mi salvación? Ni se me viene a la mente. Esas obras para ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, darle de comer al que ves en la calle, ora por el enfermo, predica a Jesucristo, todo ese tipo de obras son las obras que hizo Jesús cuando nos dio a la tierra, y nosotros las tenemos que hacer, pero no como una imposición, obligación, sino que lo hacemos por amor, porque Él nos rescató. Entendemos, crecemos en el entendimiento de lo que Él pagó en la cruz del Calvario, y lo hacemos por agradecimiento. Pero nunca ninguna de esas obras o acciones, como le quiera llamar, ninguna de esas obras o acciones tienen nada que ver con la fe que me salvó. Que me salvó por gracia, por ese favor que no me merecía. Él me salvó por su sacrificio perfecto y maravilloso. Yo solamente recibí el sacrificio, recibí el dador de la vida, que es Cristo. Pero de ahí en fuera no tengo que estar haciendo más obras para demostrarle al líder religioso que soy salvo. O sea, ¿en qué cabeza cabe, pues? Solamente, bueno, en una cabeza sí, en una cabeza manipuladora, que quiere sacar provecho de la gente. Sobre todo dinero están sacando, mi hermano. Y no estoy en contra de que la gente aporte para el reino. Claro que no estoy en contra de que la gente diezme o ofrende, no. El problema es la actitud del líder, cómo quiere sacar el dinero de la gente, mi hermano. Ese es el problema. Óigame, ya están pasando por internet, literalmente en pantallas, por Facebook, están pasando y duran hasta media hora predicándoles acerca de la prosperidad y que da, y que tu fe tiene que ser con obras, y que cuando tú siembras y etcétera. O sea, ya lo hacen por internet. Y están recaudando de la gente y manipulando, basándose en que tienes que hacer obras, o tu fe tiene que añadirle obras, mi hermano. No y no. No estoy en contra de las obras, pero muchos creen que porque enseñamos gracia estamos en contra de las obras. No, lo que pasa es que las obras nunca me van a salvar, nunca van a suplir la obra perfecta de Cristo en la cruz. Jamás. Somos salvos por su gracia, y yo recibí esa gracia maravillosa, y por eso nací de nuevo. El Espíritu Santo vino a habitar en mí. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Santiago? Siempre guardar la ley como judíos. El problema es que esa carta, como no fue para judíos, como no fue para gentiles, sino para judíos, ya no me corresponde a mí decir, demuéstrame tu fe con tus obras y yo te voy a demostrar mi fe sin mis obras. O sea, en otras palabras, Santiago, si podemos decir, no contradice a Pablo. Y si podemos creer que en algunos casos Pablo sí puede contradecir a lo que dijo Santiago. Porque dijo Pablo en Romanos capítulo 2, ya no es judío el que lo es en el exterior, el que quiere agradar a Dios a través de sus buenas acciones o de sus obras. Ya no es judío. El que es judío y es circuncidado es en el interior, por el Espíritu que habita en él. Ahí somos circuncidados. Dice, el que es judío es en el interior, el que ahora tiene un pacto con Dios es a través de Cristo en el interior. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, hablándole a judíos ya, judíos y gentiles. Capítulo 2 le habla a judíos, en el capítulo 1 gentiles. Entonces, si alguien no entiende la carta de los Romanos, Gálatas y Hebreos, literalmente va a hacer un colache con el Evangelio, va a mezclar, porque Santiago, ¿cuántos saben que Santiago sí está mezclando la gracia con la ley? Santiago sí la estaba mezclando. Es el evangelio que Pablo dijo: cualquiera que predique otro evangelio sea anatema.
Y ese evangelio que decía Pablo que era el otro evangelio, era el evangelio de hacer obras para ganarte el favor de Dios. Ese era el otro evangelio, el evangelio que habían perturbado, mi hermano, y venían de Judea. Muchas veces dicen, bueno, es que los mandó Santiago, pero en otros casos Santiago dijo en Hechos 15, dice, personas que habían sido de nosotros, pero que nosotros no enviamos, dijo Santiago. Por eso tenemos que ver el corazón de Santiago. El corazón de Santiago es bueno, pero hasta el conocimiento que él tenía. Judíos, crean en Jesús para que sean salvos y guarden la ley. Pero no, Santiago no lo hacía por contradecir a Pablo. O sea, nunca lo hizo de mala fe, pues. Pero sí era el conocimiento en el cual se basó para escribir su carta. Hechos capítulo 21, versículo 25. Todavía estamos a tiempo para... Después de aquí, ¿qué cree que sucede? Dice el 26... que Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. ¿Por qué Pablo sí quiso simular que guardaba la ley? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Hechos 21, 26, ahí nos quedamos. ¿Entró o no entró al templo Pablo? Entonces Pablo consigo tomó a los hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Se purificó conforme al rito de la purificación de los sacerdotes, según la ley. Habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. No nada más eso, sino que se presentó una ofrenda conforme a la ley. Pablo presentó una ofrenda conforme a la ley. Y dices, pero Pablo, ¿por qué si tú dices que la ley quedó abolida, que la ley ya no tiene vigencia, que la ley no pudo vivificar a nadie? Entonces, ¿por qué ahora tú sí estás guardando la ley? Pero él guardó la ley en ese sentido porque estaba con los judíos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Dijo Pablo, si me puedes buscar el texto bíblico, creo que vienen. Vamos a ver, ¿por qué Pablo sí guardó la ley ahí? ¿Por qué? A los judíos, dice Pablo, yo me he hecho como judío. A los gentiles yo me he hecho como gentil, con tal de ganar a uno. Por favor, ese texto bíblico, si me lo pueden buscar, no lo tengo ahorita en la mano. Por favor, si me lo pueden, para no parar aquí y ya terminar. 1 Corintios 9:20, por favor. Primera carta a los Corintios 9:20. Dice, mire, el 19, 1 Corintios 9:19, por favor. Desde el 18. Dice 1 Corintios 9:18 al 20, ¿cuál es mi galardón o mi recompensa? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual siendo libre de todos me he hecho ¿qué? Esclavo o siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a un mayor número. Y luego me he hecho a los judíos como ¿qué? Como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Cómo no pueden entender eso nuestros hermanos? O por lo menos los hermanos que predican la palabra. Que Pablo dijo, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Pero se hizo como uno que guardaba la ley con tal de ganarlos. Era la idea. Iban al templo con los judíos con tal de ganar a esos, donde vamos a ir a purificarme, según yo, a guardar la ley. Pero me hago como que guardo la ley para predicar a Cristo y ellos también sean salvos. Entonces 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Vea la actitud del apóstol Pablo, de humildad. Pablo nunca fue al templo a guardar la ley. Pablo no guardaba la ley, lo hacía para predicar a Cristo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Fíjense, ya no estaba bajo la ley de Moisés, ahora estoy bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y así sucesivamente, mi hermano. Hechos 21:26.
Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. ¿Y qué pasó? Y ahí vino el problema de Pablo. Y ahí vino el encarcelamiento de Pablo. ¿Por qué? Por instrucción del hermano Santiago, le dijo: oye, están diciendo que tú eres apóstata de la ley y que estás enseñando que apostaten de la ley, que ya no quieren nada con la ley los judíos, que se convierten a Cristo. Entonces Pablo, demuéstrales a ellos que guarda la ley. Eso es lo que dijo Santiago, pues, en su buen corazón, le digo. Pero causa que Pablo le hizo caso a Santiago por hacerse como judío y para predicar a Cristo, que cree, lo agarraron y ahí jamás salió. Hasta que usted llega al último capítulo de los Hechos, dice que estaba preso en Roma. Estuvo con el emperador Festo, luego estuvo con Agripa y no sé con cuál otro más ahí estuvo también, pero ya no lo soltaron y los judíos lo acusaban. Pero ¿quiénes lo agarraron? Los judíos los judíos que no creían en Cristo Jesús, dice el 26. El 27. Pero cuando estaban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaban a toda la multitud y le echaban mano, y dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Había 2 partes del templo de Jerusalén, una parte donde entraban los puros judíos, la parte interna, y la parte externa donde entraban los gentiles, prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Entonces a la parte interna no entraban, y a Pablo se le acusaba que había metido uno de los griegos, un compañero griego que venía con él. Falsamente se le acusó en ese sentido. Por último, después de ese hecho, que fue en el 58, quedamos, ¿verdad? El 58, fíjese, 58, 59, 60, 61 y 62. 4 años después matan a Santiago. Santiago ya no pudo perseverar. Y les voy a narrar solamente la manera en que lo mataron. Yo creo que ni los judíos tenían que guardar la ley. Ese es mi pensamiento conforme al Evangelio de Cristo, ¿ok? Ya no hay judío ni gentil, Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío ni gentil, porque todos vosotros sois uno en Cristo, una nueva creación. Ya no hay judío gentil. Pablo lo dijo. Le quiero narrar solamente este hecho. Por favor. Muerte de Santiago, según el historiador Flavio Josefo, en la obra Antigüedades a los Judíos, escrita en el año 93 después de Cristo. Flavio Josefo era un escritor judío. En la obra Antigüedades a los Judíos, en el libro 20, capítulo 9, sección 1, menciona que murió Santiago. Obviamente murió en el año 62. Dijo esto Flavio Josefo: Anán reunió al Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de los 70 ancianos. Anán reunió al Sanedrín y llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Luego hay otro testimonio, obviamente de los primeros siglos. Estamos hablando de Eusebio de Cesarea, basándose en lo que dijo un historiador que se llama Egésipo, que vivió entre el 110 y el 180 después de Cristo. Este hombre, Egésipo, escribió esto que lo retransmitió Eusebio, pues. Entonces dice, esto lo escribió Eusebio en Historia Eclesiástica, libro 2, capítulo 23, del 11 al 18, citando el antiguo historiador Egésipo, que vivió entre el 110 y el 180. Dice: a causa de estas palabras, algunos creyeron que Jesús es el Cristo, pero las sectas mencionadas anteriormente, ni en una resurrección, ni en que uno vendría a dar a cada uno según sus obras, pero todos los que creyeron lo hicieron a causa de Santiago. Fíjese lo que escribe este hombre. Por lo tanto, cuando muchos, incluso de los gobernantes, creyeron, hubo una conmoción entre los judíos y escribas y fariseos, quienes dijeron que había peligro de que todo el pueblo buscara a Jesús como el Cristo. O sea, Santiago hizo su labor de estar predicando el evangelio entre los judíos,
Inclusive era un hombre tan prominente que se le dejaba entrar en la sinagoga con los judíos, al templo de Jerusalén. Viniendo pues en masa a Santiago, ¿quiénes? Los fariseos, los escribas y todos ellos, ¿no? Viniendo pues en masa a Santiago le dijeron: te rogamos que reprimas al pueblo porque se ha extraviado respecto a Jesús como si fuera el Cristo. Eso le recriminaron a Santiago. Párate pues sobre el pináculo del templo, fíjese, se lo llevan arriba del templo, para que desde esa posición elevada se te vea claramente y para que tus palabras sean fácilmente oídas por todo el pueblo. Dice: súbete hasta arriba del templo y de ahí diles a todo el pueblo que Jesús no es el Cristo. Los susodichos escribas y fariseos colocaron a Santiago sobre el pináculo del templo y le gritaron y dijeron: tú justo, porque así se le decía a Santiago el justo, tú justo en quien todos deberíamos tener confianza, ya que el pueblo se extravía tras Jesús el crucificado, decláranos cuál es la puerta de Jesús. Y Santiago respondió con gran voz: ¿por qué me preguntáis por Jesús, el Hijo del Hombre? Él mismo está sentado en el cielo a la derecha del gran poder y va a venir sobre las nubes del cielo. Eso proclamó Santiago cuando se le estaba acusando arriba del pináculo del templo. Y cuando muchos estaban plenamente convencidos y se gloriaban en el testimonio de Santiago y decían: Hosana al Hijo de David, estos mismos escribas y fariseos volvieron a decirse unos a otros: hemos hecho mal al dar testimonio de Jesús, pero subamos al templo y arrojémosle al suelo para que tengan miedo de creer en Jesús. O sea, querían arrojar a Santiago de arriba del templo. Y gritaban diciendo: oh, también el justo está en el error. O sea, Santiago está en el error, dijeron. Y cumplieron la escritura escrita en Isaías: quitemos al justo porque nos es molesto, por eso comerán el fruto de sus obras. Subieron pues los fariseos y escribas y arrojaron al justo y se dijeron unos a otros: apedreemos a Santiago el justo. Y empezaron a apedrearlo porque no había muerto, fíjese, por la caída. O sea, después de que lo tumbaron, lo apedrearon para culminar su... Imagínense un sistema religioso así. Entonces, luego lo apedrearon, dice, porque no había muerto por la caída. Pero Santiago se arrodilló y dijo: te ruego, Señor Dios, Padre nuestro, que los perdones porque no saben lo que hacen. Proclamó lo mismo que dijo el Señor Jesús en la cruz. Y uno de ellos, que era batanero, tomó el garrote con el que batía la ropa y golpeó al justo en la cabeza, y así sufrió el martirio, y le enterraron en el lugar junto al templo, y su monumento aún permanece junto al templo. Dice Eusebio que se convirtió en un testigo tanto para judíos como para griegos. Santiago se convirtió en un testigo tanto para judíos como para griegos que Jesús es el Cristo. Por eso no podemos hablar mal de Santiago. Lo único que sí podemos decir: el pensamiento y la doctrina de Santiago es: judíos convertidos a Cristo guarden la ley. Desde el primer día que creyó en Cristo Jesús hasta los últimos días de su muerte creyó lo mismo. Judíos, crean en Cristo Jesús, pero sigan guardando las costumbres, así como se lo propuso al apóstol Pablo. De esa forma, si conocemos el pensamiento de Santiago, ya no nos vamos a dejar manipular por nadie, absolutamente por nadie. Nadie puede decirle a nosotros como iglesia gentil, nadie nos puede decir: tienen ustedes que guardar o hacer alguna obra, aunque sea de la ley, para poder demostrar delante de Dios de que son salvos, justos, justificados, cuando ya hemos sido justificados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y fue por gracia. Ninguna obra con lo cual yo pueda merecerme esa salvación, ninguna obra que yo pueda hacer puedo ganarme la salvación tan grande que fue pagada en la cruz del Calvario. Por eso, cuando entendemos el contexto histórico de Santiago, ya no nos vamos a dejar engañar absolutamente por nadie, mi hermano, porque nuevamente insisto, se ha hecho mal uso de la carta de Santiago para manipular, se ha hecho mal uso de la carta de Santiago para poder incluso dañar a personas. Hay personas que están siendo dañadas, hay personas que están siendo manipuladas, hay personas que están siendo controladas
Quiero ver aquí qué personas nos están acompañando el día de hoy. Si podemos verlo ahí, Michelle, por favor. Entendamos, si entendemos realmente que el libro de Santiago no fue escrito para nosotros, en este caso latinos, mexicanos, sino fue escrito para un público judío que guardaba la ley, y era la idea, era la doctrina, era el pensamiento de Santiago. Entonces vamos a entender qué parte de Santiago sí podemos utilizar y qué parte de Santiago no podemos utilizar. Definitivamente la salvación no es por obras. Dice Pablo, por eso son justificados, Romanos 3:28, son justificados por la fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Bueno, concluimos con esa parte, ¿no? Por favor, concluimos con esa parte. Romanos capítulo 3, por favor, ya para cerrar. Ya debimos ser cerrado, pero bueno. Romanos capítulo 3. ¿En quién debemos de creer? En lo que a Pablo se le reveló por parte de Cristo para ser salvos. En lo que a Pablo. Romanos 3:24. Siendo justificados, en el 23 les dijo, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles todos pecaron, todos son muertos espirituales, todos traen naturaleza de pecado. Y ahora llega Romanos 3:24, siendo justificados, es decir, declarados justos, declarados inocentes ante un tribunal, declarados sin pecado, declarados sin culpa, sin condenación eterna, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ese favor inmerecido, eso es gracia, siendo justificados gratuitamente. Ningún precio ninguna obra que yo pueda hacer va a pagar, porque fue gratuita la salvación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él fue el que pagó el precio, Él nos redimió. Fue un precio muy alto el que Él pagó, como para ahora yo querer o líderes religiosos quieran utilizar el libro de Santiago para decirles, tienes que hacer obras para que a mí me demuestres que eres salvo. Solamente es control, manipulación. Una mente retorcida solamente puede decir eso. Unos lo van a decir por ignorancia, está bien. Los que lo dicen por ignorancia no hay problema. Estamos aprendiendo. Yo no lo sé todo, estoy aprendiendo. Escucho otros maestros de gracia. Estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Pero lo que sí es injusto que utilicen esa carta para manipular y sacar provecho de ella. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Usted es justificado, si usted es de la fe de Jesús, usted fue justificado por Cristo. Y luego dice el 27, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién se va a jactar? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por las obras? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, es decir, las obras les quita de la fe. Vea usted, por favor. Dice, ¿cuál es la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Aquella que cree y recibe lo que ya se pagó por gracia. Recibe la gracia, lo que ya se pagó en la cruz del Calvario, mi hermano. Eso es la ley de la fe. La ley de las obras está totalmente excluida. Pablo excluyó la fe de las obras. Lo puede ver ahí en Romanos 3:27. Literalmente excluyó las obras de la fe, las excluye. Entonces, ¿por qué añadirle la fe a obras? Sin palabras. Y luego el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras. ¿Cómo no pueden entender eso? Hay tanta estructura mental que se metió en la mente de muchos hermanos en Cristo, que se les complica decir, es que la fe lleva obras correspondientes, es que la fe lleva acciones correspondientes. ¿Por qué? Y luego le preguntas por qué. Bueno, Santiago lo dice. Dios mío. Uno lo dicen por ignorancia. Está bien, que escuchen la serie. Estamos aprendiendo todos juntos del Espíritu Santo. Que escuchen la serie completa, escúchela, amigo. Y si eres de los que nos escucha escondidas, también escúchala completa, ya para que ya no te dejes manipular por tu pastor o tu líder, que no te engañe. Veamos, ¿a quién le creemos? ¿A Pablo o a Santiago? Pregunta. Obvio, a Pablo, porque a él se le reveló el evangelio para nosotros. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Y a cada persona que nos estuvo viendo en esta enseñanza. Continuamos el próximo viernes, igual a las 8 de la noche, hora Jalisco.
Bendecimos a cada persona, a la hermana Alexa, Sergio, y a cada persona que esté conectada, que a lo mejor no sé si comentaron o no puedo verles yo aquí en la pantalla que tengo, pero bendecimos sus vidas. Y créalo, acá en Jalisco tiene una familia en Cristo que les ama. Padre, te damos gracias en esta noche por revelarnos y mostrarnos el pensamiento y la doctrina de Santiago, Señor. ¿Cuál era su forma de pensar al escribir la carta que él hizo a las 12 tribus, Señor? Te damos gracias porque ahora nos has enseñado a través del evangelio, el evangelio tuyo que le revelaste al apóstol Pablo, el evangelio para nosotros los gentiles, para aquellos que vivimos por la fe en Cristo Jesús y que no tenemos que mostrarle a nadie por obras, a nadie tenemos que mostrarle con ninguna obra de que somos salvos, pero tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra vida aún que no hagamos ninguna obra, Señor, pero en el interno de cada quien tú habitas, aquel que ha creído en ti, Señor. Pero no estamos en contra de las obras, Señor, queremos hacer esas obras, pero por agradecimiento, nunca para ganarnos la salvación, nunca para ganarnos algo que ya se pagó por gracia, jamás. Y si algún día vamos a realizar acciones que sea para predicar tu palabra, para sanar a los enfermos, para que tú seas conocido, impartido en esta humanidad, Señor, y para que tú seas formado en cada creyente, Jesús. Es nuestro objetivo principal que el propósito eterno del Padre se cumpla, que tú seas expresado a través de tu iglesia, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Rey, por esta noche que nos dirigiste, nos guiaste, y todo sea para glorificarte a ti, Jesús, para glorificar tu obra perfecta y completa en la cruz del Calvario, y para que nadie tome honra, para que nadie se jacte que en sus obras van a ser justos, Señor, que en sus obras van a ser justificados, para que nadie se jacte, Señor, sino solamente creer, Señor, que todo se nos dio por gracia y ahora lo recibimos por medio de la fe en el nombre de Jesús. Somos sanos, somos libres, ya no somos pecadores porque tú nos redimiste, Señor, en el nombre de Jesús del pecado. Te damos gracias. Gracias porque somos nueva creación en Cristo Jesús y fuimos creados para manifestarte a ti, maravilloso Rey, como dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Es eso que estaba manifestado al principio, es para manifestarte a ti, Jesús, aquí en la tierra, para que tú te expreses a través de nosotros, maravilloso Rey. Gracias te damos, Señor, por eso recibimos abundantemente aquello que se pagó por gracia, la justificación para nuestras vidas, el perdón de pecados. Recibimos en el nombre de Jesús bienes y riquezas porque ya se pagó el precio completo. Recibimos en el nombre de Jesús la sanidad de nuestros cuerpos porque se pagó el precio completo en el nombre de Jesús. Y no tenemos que hacer nada, solamente creer que la provisión ya está disponible para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo porque Él es bueno. Gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Reciba a Cristo, hermano, que nos ve por internet. Dígale: Cristo, ven a mi corazón, a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios. Gracias porque ahora habitas en mi corazón y en mi vida. En el nombre de Jesús, sea sano, sea libre en el nombre de Jesús. El poder sanador está listo, disponible. Solamente reciba por la fe la provisión de sanidad para sus cuerpos, porque ya se pagó, llevando en la cruz del Calvario en su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia. Solamente diga: yo recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades están en operación ahora reconstruyendo y sanando todo órgano en el nombre de Jesús, poniendo órganos nuevos y toda enfermedad saliendo de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos a cada uno de ustedes y les recuerdo: acá tienen una familia en Cristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas. Y les recuerdo, todos los viernes 8 de la noche, hora de Jalisco, estamos transmitiendo el tema que se llama Análisis de la Carta de Santiago en su contexto. Bendecidos en Cristo.